En la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, la Biblia dice de la siguiente manera. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí está hablando el Espíritu Santo registrando esto, que lo que se relata del pueblo de Israel fue escrito como ejemplos para nosotros. Así que la historia del pueblo de Israel debemos darle ahora el sentido en el Nuevo Testamento de la aplicación de aquello que es como un ejemplo para nosotros. Bien, teniendo en mente esto, vamos aquí y nuestro tema será el comer en la buena tierra. La buena tierra era lo que Dios les había prometido y habían sido conducidos por Moisés en el desierto, llegando hasta el límite, ahí en el Jordán. Fallece Moisés, Josué entra con el pueblo para poseer la tierra y conquistar a los que habitaban en esa tierra. Veamos aquí el asunto entonces, que lo que nos trae es el comer. Veamos esto, que es una figura, un ejemplo. Para ellos fue muy real, para nosotros es un ejemplo y podemos entenderlo así, que es nuestra experiencia espiritual. Leamos entonces aquí, hermano, como está en el libro de Josué capítulo 5 versículo 12. El maná cesó en aquel día, cuando comieron del producto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Josué capítulo 5, versículo 12. Aquí encontramos la tercera etapa del comer en la vida del pueblo de Dios. La tercera etapa del comer. Vaya, esto ya me hace recordar de inmediato que cuando Dios creó al hombre para que el hombre lo exprese, lo represente, tenga su vida, el primer punto que Dios colocó enfrente de él era que tenía que comer del árbol de la vida. Y cuando llegamos al final de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 21, 22, se nos muestra allí aquello que estaba en el comienzo de la Biblia. Así que el plan de Dios es el mismo, no ha variado y que otra vez se presenta como el árbol de la vida para suministrarse y ser el sustento de aquellos que le comen. Bueno, el comer entonces aquí es gravitante. Como mencionamos, el pueblo de Israel fue allí en la experiencia y registros hay en la Biblia que son como ejemplos para que nosotros aprendamos. Veamos esto de la primera etapa, la segunda etapa, porque tenemos que entrar a la tercera etapa. Veamos esto, hermano. Vamos a ver la nota explicativa aquí en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 12, es la nota 1 de este versículo. Aquí, hermano, nosotros tenemos aquí el crucial, aquí, hermano, ver esto del detalle y vamos a ser enriquecidos en la verdad. Mientras los hijos de Israel estuvieron en Egipto por haberse alimentado de la comida egipcia, que representa las cosas mundanas, la constitución intrínseca de ellos era la de personas mundanas. Al experimentar la salvación de Dios, Israel pasó por tres etapas en cuanto a su alimentación. En la primera etapa, ellos comieron del cordero pascual en Egipto. Éxodo capítulo 12. Con lo cual fueron fortalecidos para salir de Egipto y separarse del mundo egipcio. En la segunda etapa, ellos comieron del maná en el desierto. Éxodo capítulo 16. Con lo cual fueron reconstituidos con el elemento celestial para llegar a ser un pueblo celestial. En la tercera etapa, ellos comieron del rico producto de la buena tierra, con lo cual fueron reconstituidos aún más para llegar a ser un pueblo vencedor. Cuando nosotros vimos en el libro de Génesis que Dios creó al hombre y lo puso frente al árbol de la vida, eso era esplendoroso, maravilloso y debía haberse llenado el hombre de la vida divina, no de solo de la vida biológica y vida psicológica, sino de la vida divina, la vida eterna. Pero no fue así. ¡Qué desastre! El libro de Génesis muestra que el hombre quedó allí enclaustrado en un ataúd, en un cajón. Pero el libro siguiente habla de una palabra clave. Entonces aquí nosotros aprendimos del éxodo. Pero para salir del cajón, para salir del sistema
tiránico que el maligno impuso sobre el pueblo del Señor, había que hacer algo. ¿Recuerda usted lo que había que hacer para poder salir, tener fuerzas para salir? Había que comerse el cordero, hermano Juan. Había que comer el cordero con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y además, el cordero tenía un orden para ser comido. La cabeza, que implica la sabiduría, las piernas, que implican la fuerza para caminar y salir de Egipto, y las partes internas, que tienen que ver con los sentimientos de Dios. Amar aquello que Dios ama y rechazar aquello que Dios rechaza. Esto nos Ahí da la está. fuerza para salir de Egipto. Entonces, que esa experiencia sería la primera etapa. Bueno, yo puedo decir, me predicaron el Evangelio y cómo yo nací en el mundo y el sistema del mundo, esa era mi cultura, mi forma de vida. Algunos son con más valores, otros con menos valores dentro de la sociedad, pero esa era mi constitución. Ahora que yo aprendí y recibí al Señor, no solo como mi redentor, que el que murió por mí, que vertió su sangre, sino que también el cordero debía comérmelo, eso me capacitaba para salir del mundo. O sea que si no como, aunque me prediquen el evangelio, soy una persona que sigue viviendo el mundo, pero como un creyente. Y ahí hay que ver la diferencia. ¿Qué es lo que me hace salir del mundo? El comer. El comer. Bueno, pareciera que eso fuera el todo, pero aquí encontramos que el pueblo de Dios, cuando entró al desierto, aquí otra vez tuvieron la experiencia de ¿qué cosa, hermano? De comer. Ahora comen y Dios les cambia de inmediato la dieta. Pasan por el Mar Rojo, que significa el bautismo, y ahora entran al desierto. Una travesía que lo que busca es entrar a la buena tierra. Pero en esta travesía, en el desierto, ellos comen solo maná y beben del agua de la roca. Ya, entonces aquí tenemos que ellos comen maná, el maná. Ese maná es único y no hay nada más que maná por 40 años, solo maná, porque tiene que cambiar la constitución. Aunque son el pueblo redimido que ha salido del mundo, el mundo salió con ellos y lo que ellos siempre han querido es seguir comiendo las cosas del mundo y las añoran y anhelan volver al mundo. Pero Dios dice, no hay cómo porque hay algo que los separa, el Mar Rojo. Y aquí se acabó todo lo que ustedes tenían del mundo, así que les voy a dar solo este alimento. Y ellos preguntaron, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ahí viene la palabra hebrea que es maná, maná, maná. Bien, el maná, eso es la segunda etapa. Y esto, hermano, es importante. Bueno, ¿por qué es importante? Porque esta es mi travesía hasta que pueda yo llegar a la buena tierra y algún día en mi experiencia tiene que estar el que cesó el maná. Cesó el maná. Cuando cesa el maná es porque ya se deja el desierto y se entra a la buena tierra. Y para tener la experiencia de la tercera etapa. Bien, entonces el Cristo que nosotros... El Cristo que comemos, primeramente lo recibimos para ser salvos por completo, lo cual se nos muestra mediante el comer de la Pascua, ahí en Éxodo capítulo 12. Su sangre no solo nos provee redención y nos libra de la condenación de Dios, sino que además, al comer la carne del cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas, recibimos la energía necesaria para salir del territorio de Satanás y cruzar el Mar Rojo. La salvación completa incluye la redención, la regeneración con la vida y la naturaleza de Dios y la liberación del mundo. ¿Está usted disfrutando de esta salvación completa o todavía sigue andando en Egipto? En la segunda etapa tenemos a Cristo, que nos sustenta en nuestra travesía por el desierto. El propósito de comer del maná no es nuestra salvación, sino la edificación de la morada de Dios y el avance del testimonio de Dios. Aquí en la vida de iglesia estamos comiendo a Cristo a fin de que la casa de Dios sea edificada. O sea que cuando se da el maná y yo recibo maná y como maná todos los días, es con un objetivo, no es para que me quede durmiendo hasta tarde, es que Dios dice así, usted no se va a preocupar de andar recolectando, laborando para que tenga sustento, se lo voy a dar. ¿Y cuál es el propósito de Dios al proveer el alimento, que sería la cuestión más básica de la subsistencia humana? Y gastar el tiempo en
allí para obtener los recursos y obtener la alimentación adecuada. Bueno, aquí vemos que Dios libera a todos esos redimidos con el único objetivo de que se preocupen ahora por la casa de Dios. ¿Para qué es una casa? Para que aquí Dios pueda morar en ella. Eso se llamaría el tabernáculo. Y eso le posibilitaría a que Dios se pueda mover con ellos en la tierra. O sea que comer el maná es crucial, es muy, muy crucial en nuestra vida cristiana, hermano Joel. Importantísimo, querido hermano Juan, porque mientras más maná comemos, más Dios logra que pueda tener un testimonio en la tierra. Dios se puede mover entre nosotros por causa de comerle. Lo que Él busca es la edificación de su morada. La morada en realidad es donde Dios habita y donde el pueblo habita con Dios. Es un lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Esto es lo que busca Dios en el desierto. Y para esto, lo único que tenían que hacer los israelitas era comer el maná. ¿Qué es lo único que tenemos que comer hoy, querido hermano Juan, para que la morada de Dios sea edificada? Debemos comer a Cristo como la realidad de nuestra Pascua y de nuestro maná. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia La belleza de la palabra del Señor. y además nosotros compartiendo desde Concepción, Chile y viviendo nuestra vida de iglesia normal, les animamos, si usted gusta, de tener contacto con nosotros y conocer más iglesias en este país o simplemente entrar a vivir las reuniones normales, nuestro teléfono de contacto es este. Más 569 89 22 39 24. Más 569 89 22 39 24. La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.